Bueno, saludos a todos. Bueno, seguimos aquí un día más. Hola Antonio, hola Guillermo. Hola, Estamos ¿qué aquí tal, chicos? nuevamente. Bueno, vamos a poner el crono para informaros debidamente y con los tiempos bien medidos. Eh, estamos aquí, como decía, un día más para informaros de la actualidad de lo que está pasando inmediatamente en España, ¿no? En nuestro país. Y bueno, hoy nos levantamos con una de las noticias de que el CIS vuelve a dar al Partido Socialista como ganador de unas supuestas generales si volviesen a ocurrir. Parece ser que quedarán como héroes, parece ser que no, aquí no ha pasado nada y que realmente después de toda esta nefasta gestión a raíz del coronavirus, pues va a haber mucha gente, o al menos según apunta Tezanos, volverán a votarle. No sabemos si inconscientemente o quizá plenamente conscientes de aquello que les espera o que les augura o que quizá creen que les promete este futuro gobierno de prestaciones, pagas y subvenciones que quizá podrían cuestionarse en muchos sentidos y en muchos aspectos. Me gustará que tratemos más adelante, que lo vamos a hacer, la cuestión del ingreso mínimo vital. Abordaremos temas como la censura y abordaremos otras cuestiones que tengan que ver en torno al lenguaje y a los supuestos ontológicos, antropológicos, filosóficos y políticos de por qué realmente hoy día estamos donde estamos y existe esta ideología de la censura en España, también en Occidente, también en el mundo moderno actual, realmente a grandes rasgos y en un sentido general. Y bueno, ahondaremos y profundizaremos en todo ello. Y bueno, y aparte de eso, vamos a ver qué otras noticias tenemos hoy. Guille, qué noticias nos traes? Mira, tío, pues hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya bien el día. ¿Qué tal? Nada, yo estaba pues así haciendo un repaso de todas las noticias y informándome un poquito. Y bueno, he encontrado esta que me ha llamado la atención, nada más la he visto, es del diario.es, ¿vale? El titular de esta noticia empieza: sancionado un enfermero con 72 días sin empleo ni sueldo por denunciar falta de medidas de seguridad ante el COVID-19, ¿vale? Pues comencé a leer un poquito el tema tal, y este hombre era un enfermero que llevaba 20 años trabajando ya de experiencia laboral, del 061, ¿vale? Estas compañías, cuando se concesionan, ¿vale? Son compañías que cogen elementos privados, pero están concesionadas por el Estado. Entonces, este hombre, cuando empezó todo el problema con el coronavirus, a la semana más o menos, recibió muchas quejas de sus compañeros y decidió como ir a quejarse. Él, por lo que tengo entendido en la noticia, trabajaba en Málaga. Entonces se ausentó y se tuvo que ir hasta... Bueno, tuvo que ir al lugar, se llama la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía, EPES, que la base central está en Sevilla, al parecer. Entonces fue para allá para quejarse un poquito de lo que estaba pasando, de que no había medidas de seguridad. Y el hombre, el problema que pasó es que entró sin pedir permiso. Bueno, como estaba todo con esto del estado de alarma, pues había que seguir un protocolo y diferentes cosas. Y bueno, básicamente me han metido 72 días sin poder trabajar ni sueldo, obviamente, porque cometió 5 faltas graves y una muy grave. Y todas son relacionadas con el meterse en el edificio y cómo también trató a la gente o a la gente que estaba trabajando allí y eso. Entonces, esto pasó en marzo, el 20 de marzo creo que fue, y ha salido como la sentencia, ha salido hoy, el resultado, el fallo. Y nada, se ha comido por simplemente ir a quejar, ir a querer decir pues a su jefe territorial lo que estaba pasando y cómo se encontraba la situación una semana después de declarar el estado de emergencia, de que no tenían medidas de seguridad, porque sus compañeros se lo habían comentado. Y bueno, la compañía solamente dice que es inaceptable el traslado desde su sede de Málaga a Sevilla y que no podía entrar de esa manera en la sede. Entonces le han metido ese tiempo sin poder trabajar después de estar 20 años currando y se estaba enfrentando realmente contra esta situación. Así que bueno, lo he visto y he dicho, bueno, a lo mejor actuó mal en meterse así sin tener que decir nada y tenía que haber pedido permiso, creo que lo pidió, pero se lo denegaron. Y bueno, dijo que si hubiese ¿Y hecho quién todo se el... lo denegó? ¿Quién le denegó el permiso? ¿Se lo denegó la...? Creo que tenía que pedirle como a su superior o así, que si podía ir a quejarse o así. Creo que este se lo dijo que no, sí. Creo que era así. Y entonces, claro, él supuestamente llevaba como quejas de diferentes compañeros suyos como para quejarse a la Junta General.
pero es extraño que también el que está arriba no le dejase ese proceso. También lo que he leído es que decía que lo estaba haciendo en horario laboral o así, que no sé si puede ser llegar a ser cierto o no. Entonces, bueno, ha cogido ahí unos ciertos elementos para básicamente no dejarle quejarse por lo que estaba pasando, que al final tiene que estar peleando contra el coronavirus y es el que realmente sabe lo que estaba pasando. Pero como se producen concesiones y todo eso, pues al final es lo que ha pasado con la empresa esta. Bueno, al final formaba parte de la responsabilidad del gobierno realmente, mientras toda la duración del estado de alarma realmente es, aunque fuese una concesión o tuviese parte privada o lo que fuese, era parte de la administración. La persona que la denunció es denunciado por el director gerente de la empresa pública de emergencias sanitarias de Andalucía, EPES, ¿vale? El nombre no lo voy a decir porque al igual que tampoco se habla del sancionado enfermero, pero todo el mundo puede buscarlo en Google y saber quién es. Pero ahí está, y al final, pues sí, obviamente es de la empresa pública de emergencias sanitarias de Andalucía, que pertenece a eso, es de nivel público, aunque luego sea una empresa privada que el nombre se llama Ilunion. Ilunion. Ah, vale. Ilunion, la empresa, ¿vale? Luego, esto ya sí que me ha hecho más curiosidad, porque ahora que estoy aquí viendo en Granada y eso, es un estudio que ha hecho la Universidad de Granada, de científicos de aquí. O sea, la noticia sale en El País y el titular es: expertos de la Universidad de Granada calculan que meter a 20 niños en un aula supone 808 contactos cruzados en 2 días, en tan solamente 2 días. Por lo cual, en 3 días llegaría a ser 15.000 contactos externos, ¿vale? Esto es contando que solamente el niño tuviese contacto con los 19 compañeros que tendrían clase más el profesor. Ya está. ¿Qué pasa? Han hecho como los cálculos, ¿vale? Basándose en la media familiar, en el que hay 2 adultos, ¿vale? 2 personas mayores y 2 niños. No, y 1,5 niños, ¿vale? No llegan ni a 2. Entonces, si en cada clase hay 20 alumnos, va a haber 10 niños con un hermano y otros 10 niños hijo único. Entonces, todos esos contactos que tendrían relacionándose en plan expandiéndose. Ah, cierto, también hay que tener en cuenta. Esto de las medidas que se han tomado, porque supuestamente es sin mascarilla ni nada, o sea, es sin distancia social ni nada, es solamente en los 4 primeros cursos de educación primaria. En el resto se tomarían medidas diferentes, pero tampoco se saben bien. Entonces, de esto es lo que se quejaban, de lo que tienen miedo es de lo que pueda pasar. O sea, que solo se sabe, Guille, solo se saben las medidas que se tomarían hasta el 4.º curso de primaria. Se saben el resto, se han hecho unas ideas, pero aún no se sabe del todo, están barajándola aún, ¿sabes? Entonces, esto lo que calcula realmente es basándose en los 4 primeros cursos de educación primaria. Supongo que lo habrán calculado en base a eso, porque es lo que ha dicho la ministra de Educación, Isabel Celaá. Entonces, supongo que serán esos 4 cursos, ¿cómo se expandiría? O sea, ya pues no sé cómo será el resto. Luego sí, vi que había como 2 millones que tienen que hacer educación primaria, otros 2 y pico y aún así, secundaria. a pesar de la noticia y de estas investigaciones, en cómo se disemina o se esparce el virus, el gobierno quiere mandar a los estudiantes de los colegios ahora, en el mes de julio, para hacer clases de refuerzo. Es que no... De refuerzo. Sí, esto es Eso, lo que va a pasar. No sé, pero Antonio, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Yo no sé, yo creo que hay maneras de evitar esto, ¿no? Lo que se sabe hasta la fecha es que el virus se transmite de una manera mucho más virulenta y mucho más alta porcentualmente en espacios cerrados, ¿no? Yo no creo, o sea, creo que lo que le falta a este gobierno, aparte de otras muchas cosas, desde luego, es una política de medidas claras, ¿no? Digo, a priori y a posteriori. Es decir, ¿qué medidas? Porque claro, 20 alumnos podrían estar en el exterior, pienso yo, ahora en verano, en julio, ¿no? Se podrían trasladar el aula al exterior. Quiero decir, aquí se evitarían muchos problemas. No sé si hay algún pormenor, ¿no? En cuanto a eso. No lo desconozco por completo. Pero digo que es que una de las faltas de este gobierno es precisamente introducir medidas, decir cosas acerca de lo que se está haciendo, en vez de propaganda, en vez de vacuidades o inanidades, ¿no? Entonces, pues algo querías decir tú, Guille, ¿no? Algo, no sé, dime. No, es que justamente es como... yo Dale, Enrique, dale. solamente quería decir un apunte, que Ah, es, vale, tranquilo. en cuanto a lo que habías dicho, Guille, y lo que dice Antonio de tomar medidas, respecto a tomar medidas, lo que nos parece, bueno, a mí me parece un desastre o me parece bochornoso a nivel de gestión que la ministra Celaá haya decidido
que ha dicho que va a depender de cada centro la administración de las medidas respecto al coronavirus, las medidas de seguridad, el distanciamiento, las medidas de higiene y todo lo demás, cuando realmente habría que tener una homogeneidad. Es lo mínimo que debería pedirse a un Estado competente y capaz. O sea, es lo mínimo. O bueno, si al menos, si no fuese competente y capaz, como mínimo responsable, que dijese, bueno, vamos a tratar o a intentar de tomar las medidas que dentro de nuestras posibilidades, aunque sean pocas o limitadas, o seamos conscientes de que tenemos limitaciones nosotros mismos como gobernantes, pero por lo menos tratamos de ser responsables de alguna manera. Entonces, bueno, eso solo quería apuntar. No, lo que habéis comentado de tomar... ¿Quieres añadir algo? O sea, sin problema, dale. No, quería decir que, por enlazar con una cosa que se dijo en la anterior charla, la cuestión es que si no hay medidas claras, igual que si no hay medidas claras en un ensayo clínico, no se sabe qué ha fallado. Si todo son arbitrariedades, no se sabe qué es lo que falla. Precisamente, introducir medidas claras hace que podamos criticar el error, es decir, dónde ha fallado la cosa. Pero también hay que asumir cierta responsabilidad. El que las medidas sean completamente ambiguas y arbitrarias introduce un elemento de irresponsabilidad, es decir, como no había medidas, yo no soy responsable, y también de incapacidad para criticar el error. Es decir, como no había medidas, no sabemos qué es lo que ha fallado. Y perdona, Guille. Es muy curioso que estés comentando esto de las medidas porque básicamente el artículo, la persona científica que hizo este estudio y a quien se le entrevistó, comentaba eso, al fin y al cabo. Que cómo era posible que no se estuviesen tomando medidas de cara al futuro. Estamos pensando que vamos a meter a 20 personas. Están diciendo incluso en algunos lugares que van a tener que meter a 25, que es como la media actual, si no hay coronavirus. Entonces, dicen, no tiene sentido en plan esto si el coronavirus sigue expandiéndose así, que de hecho hay otra noticia que no sé si me da tiempo comentar, pero el caso es que todas estas medidas pues no han dicho nada. Lo que has comentado de dar las clases al aire libre, como si fuese una antigua Grecia, estaría genial, ¿sabes? Pero también estamos en una mentalidad de estar en una clase cerrado, sentadito en la mesa y sin moverse, ¿sabes? Entonces, no sé cómo lo van a hacer, pero se crean muchos problemas, creo, en mi cabeza. Y bueno, la noticia esta del país también acaba diciendo que, por ejemplo, comparando Dinamarca e Israel, ¿vale? Porque al final, como no podemos tomar medidas o no se toman medidas, pues tenemos que fijarnos en otros países que están realizando ya pues, la vuelta a clases, ¿vale? Entonces, nos habla de Dinamarca primero, la gente del norte que siempre van muy avanzados, y dice que han hecho 10 alumnos por clase, ¿vale? Y de esos alumnos, para salir al recreo, tienen que salir de 5 en 5 y salen como por zonas delimitadas. Supongo que el colegio lo dividirán y irán como salir un poco la gente. Entonces, eso ha controlado un montón que el virus allí no esté todo controlado, que no ha subido ningún pico ni nada y de momento va todo bien. Y luego está lo que ha sucedido en Israel, que también han vuelto a las clases, y el modelo al parecer es similar al español, un poco libre albedrío, ¿no? Y dijeron que en los 2 o 3 primeros días que se llevaban a cabo las clases, tuvieron que cerrar 100 colegios. Entonces, ¿qué pasa? Si cierran 100 colegios aquí en España, ¿qué va a pasar? Todos los niños de vuelta a casa y no van a poder dar clases y, o sea, va a haber un follón grande. Entonces, es algo que tendrían que valorar, a lo mejor también preocuparse en esas cosas que son a lo mejor a más a largo plazo, en septiembre, pero quedan 3 meses para eso, no es nada, y a lo mejor están preocupándose. Bueno, es que aquí ni siquiera van a llegar a septiembre, porque ahora han dicho que abren en todos los institutos de secundaria por decreto. Ha dicho el Ministerio de Educación que tiene que abrir para que todo julio vayan los estudiantes a recibir refuerzo para presentarse a selectividad, que es, bueno, es que es alucinante. O sea, todo lo que estamos hablando, las medidas, la separación, no sé qué, si viene un rebrote en septiembre, si va a venir en octubre, que no sabemos si va a ocurrir o no. Ojalá no ocurra, esperamos que no ocurra nunca, pero en caso de que ocurriese, bueno, hoy hemos visto que se han duplicado los contagios, hoy ya ha ocurrido. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿se están tomando medidas realmente de prevención y...? Sí, una vez más insisto en que la cuestión es decir qué medidas se toman, especificarlas muy concretamente y yo acepto el error. Es decir, se pueden tomar medidas, hay que arriesgar. Lo que pasa es que los políticos que tenemos no quieren arriesgar porque no quieren que se les censure nada. Es decir, hay una hostilidad a cualquier tipo de realidad verificable. Esto es muy característico de todos los totalitarismos, hostilidad a la realidad verificable. Y yo lo que digo es que entiendo que cometan errores. Lo que no entiendo es que no se sometan al error.
como todo el resto de los seres humanos, por cierto. Eso es lo que me parece mal. Y eso es lo que me parece lo censurable. Si hay un rebrote, bueno, ¿por qué ha habido? Se tomaron estas medidas y ha sido por esto. Hemos errado en esto, pero bueno, lo tomamos por estas razones. Bien, en fin, se puede aceptar el error. No el error repetido hasta el infinito, pero sí ciertos errores. Ahora, cuando uno elude el error, hay que sospechar que hay engaño. Bien, sí, y respecto a lo que comentaba ahora Antonio, precisamente en torno a la hostilidad en contra de toda esa información verificable frente a la que se encuentra cualquier tipo de totalitarismo, me parece también muy interesante resaltar esta idea del adanismo que se sostiene siempre desde las teorías populistas, ¿no? Esto es muy interesante para que lo tengan en cuenta cualquiera que esté presente en nuestros días en la sociedad española. El adanismo lo primero que sostiene es que nosotros partimos de cero desde el momento en el que se modifica el sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Que vienen unos señores teóricos de la política, unos politólogos, unos tipos que dicen pensar y nos cuentan que desde el momento en el que ellos entran en juego se parte de una tabula rasa, se parte de cero, ¿no? Entonces, y esto, además de ser falaz, es mentira, pero es precisamente lo que les permite funcionar, es precisamente lo que les permite hacer algo de lo que hablaremos luego más adelante en la segunda mitad del programa, hacer cuestiones o poner en juego cuestiones como las cuestiones lingüísticas, del género lingüístico, las cuestiones de la censura, las cuestiones y todas estas cuestiones, ¿no? que son interesantes y trataremos ahora. Guille, no sé si tenías algo más que comentarnos o alguna otra noticia. Sí, a ver, al fin y al cabo, lo desconocido, cuando hay desconocimiento, siempre se puede sacar de que, no, lo siento, no lo sabía y siempre se puede jugar con el fallo error. Pero bueno, ahora lo que está pasando también son todas estas pruebas que están pasando ahora en Europa. Es curioso porque he contrastado también las noticias que hay. Ahora en Europa estamos abriendo pues, los vuelos, están viendo las nuevas políticas que hay en las aerolíneas, por ejemplo, de que no puedes llevar equipaje de mano a Inglaterra o lo que sea, y lo están ampliando también a diferentes partes de Europa. Y bueno, están ahora preocupándose un poco por eso también. Cuando, por ejemplo, en Pekín ha vuelto a haber un rebrote, en el mercado principal de allí, Xinfandi, se llama el mercado, se han encontrado 130 nuevos casos y hoy han cancelado 1.255 vuelos de su primer aeropuerto y el secundario y han recomendado no salir a la gente de la capital, que se queden allí. Claro, luego esto contrasta con lo que he visto también bueno, lo ha puesto el Confidencial, pero era de Wall Street Journal y el titular dice básicamente, lo dicen los datos, es el momento de reabrir todo. Dice, el estudio se basa en que los cierres de la economía y el distanciamiento están equivocados porque son muy antiguos. Fueron estudios de la Universidad de Chicago, basándose también en datos de la Imperial College de London, que al parecer estaban equivocados. Y bueno, ahora hay una nueva universidad que se llama Universidad de Berkeley, en California, y dice que comparando datos empíricos de distanciamiento social y confinamiento y vidas salvadas, dicen que no, que hay que reabrir todo y que se tiene que reactivar la economía y todo eso. Entonces, son cosas que dices tú, esta gente, los chinos van por delante nuestra y mira lo que tienen que hacer ahora y nosotros estamos haciendo lo contrario porque ahora viene el veranito y a lo mejor estamos pensando de manera más abierta, más contenta, pero a ver qué pasa. Bueno, es desde luego contradictorio políticamente y a nivel de gestión económica lo que haga China frente a lo que haga Occidente o Europa, porque desde luego Europa sabe que va a sumirse en una crisis de la que va a salir de una forma distinta a cómo lo van a hacer los chinos. Eso desde luego. No sé, Antonio, ¿qué opinas respecto de...? Sí, desde luego las condiciones son asimétricas, es decir, China se puede permitir ciertos lujos de control que en Europa, afortunadamente, todavía no nos podemos permitir. Digo yo, afortunadamente, por supuesto, desde un punto de vista subjetivo. Y también en la cuestión de que económicamente nosotros tampoco nos podemos permitir seguir estancando la economía. Así que yo creo que es sensato, hasta cierto punto, abrir la economía, progresivamente, como se está haciendo, pero siempre y cuando sepamos cuáles son las medidas que estamos tomando
y si estas medidas tienen sentido en el futuro, es decir, si en el futuro vemos que estas medidas no sirven, ¿no? Desde luego alguna pista nos dan los chinos, nos dieron la pista de las mascarillas, ¿verdad? Cuando aquí se hablaba de que las mascarillas no funcionaban, en China ya lo tenían muy claro y también en Corea del Sur, por ejemplo. Y precisamente por eso pararon la epidemia. Es decir, que ese tipo de enseñanzas sí las podíamos haber aprendido porque estaban bastante testadas a nivel de ensayos clínicos y médicos. Pero, en todo caso, sí que son situaciones asimétricas. Yo no compararía de una manera directa lo que hace en China con lo que podemos hacer nosotros, porque, claro, las diferencias económicas son realmente muy radicales, sobre todo porque nosotros nos vamos a asumir en una crisis de caballo y China seguramente, o estaba empezando precisamente a liderar la economía global. Así que se pueden permitir ciertas cosas que nosotros quizá deberíamos tener más cuidado. Sí, bueno, China, y con esto cerramos y pasamos a nuestro momento estupendo de baile. China, desde luego, si no el adalid económico de Occidente, va a ser a quien Occidente va a tener que seguir. Me temo, me parece o lo sospecho. No sé si hay que temérselo o igual no es tan preocupante como podamos creer, pero bueno, veremos qué es lo que va pasando en estos meses. En todo caso, y termino, no hay que olvidar que las últimas pandemias han venido, todas han tenido el origen en mercados chinos. Convendría también que pusieran coto a este tipo de mercados de donde han surgido las últimas pandemias y que advierten todos los epidemiólogos que seguirán surgiendo siempre y cuando estos mercados sigan siendo esta fuente de transmisión de este tipo de virus. Pero, por ejemplo, también lo de la gripe porcina supuestamente se originó en México y ahí también yo he estado en Sudamérica y también he visto cómo hay muchos mercados y se ven como las medidas de higiene, ¿no? Que luego al final la gente vive y no pasa nada. Entonces, supongo que también eso pasará también en China, pero también se dará en otras partes del mundo que a lo mejor, bueno, China como hay tanta gente, claro, como hay tanta gente también en China, a lo mejor es un factor importante. Claro. Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto. Nombras tú mi nombre, como jamás lo di como tocas mi cintura, con la hiedra toca. Eres el viento que no pesa, eres el peso que no pesa. Eres fuego y frío, una niños amor mío, Bueno, después de este oasis, ¿no? Dentro de nuestras charlas, hay una noticia, ¿no? Que me ha parecido divertida de esta última semana, que tiene que ver con un tuit, ¿no? Que puso Salvador Illa, el ínclito ministro de Sanidad, ¿verdad? Que decía en su tuit que afirmaba, ¿no? Que el 6,37% de los fumadores dejaron el hábito y un 5,98% redujeron el consumo durante el confinamiento por el COVID-19. Es un tuit muy divertido, también en función de muchas cosas que hemos visto, y más divertido aún es lo que le responde una usuaria de Twitter que dice lo siguiente, dice: no sabéis ni los que han muerto y vais a saber los que han dejado de fumar, ¿no? Bueno, me ha parecido muy divertida la respuesta y muy adecuada, ¿verdad? Y que enlaza muy bien con estas cosas de lo que se puede comprobar y lo que no. Desde luego, hace falta tomarnos por criaturas muy precarias intelectualmente, ¿no? Para declarar estas cosas a estas alturas de la película. Pero la cuestión es que uno piensa, ¿no? Que no es que no sepan los muertos, ¿verdad? Es que precisamente porque lo saben nos introducen este tipo de balas de fogueo para que nos distraigamos con estas tonterías. En primer lugar, porque, bueno,
esta estadística puede resultar más o menos justificada, pues parece ser, ¿no?, que la ha elaborado el Ministerio de Sanidad y el Comité de Prevención del Tabaquismo, pero lo que tienen estas cifras tan precisas, ¿verdad?, es que no se pueden falsar, es decir, no hay ninguna manera de establecer la falsedad de esto. A lo que quiero apuntar, ¿no?, es que parece que el gobierno habla de lo que no sabe y oculta lo que sabe, porque lo que sí sabe, ¿no?, son los muertos que ha habido, sobre todo los que les están transmitiendo las autonomías, que los tienen, como ellos utilizan esta neolengua tan extraña, congelados, ¿no? Congelados no se sabe si los tienen congelados en algún frigorífico y ya los sacarán en algún momento, o qué quieren decir con congelados. Lo que sí sabemos es que no actualizan la cifra de muertos, que ellos sí saben cuál es, pero nos dan estas cifras tan precisas de algo que nunca puede precisarse, es decir, las de los que han dejado el tabaquismo, ¿no? Tampoco nadie puede oponerse a esto, ¿no? Porque ¿quién va a decir, no han sido 5,98, han sido 3,76? Bueno, no hay manera de saberlo, ¿no? O sea, nos ofrecen estas balas de fogueo, ¿no? Como esta especie de artefacto o artilugio propagandista, ¿no?, para centrar la atención o activar la atención en ciertas cosas y a lo que se llama, ¿no?, la atención selectiva de la propaganda, ¿no? O sea, ya podemos utilizar esto con datos absolutamente irrelevantes, irrefutables, ¿no?, como estos del tabaquismo, pero en cambio se ocultan los datos que sí tienen, ¿no? Así que tenemos esta forma de propaganda que, por un lado, consiste en utilizar los datos de esta manera tan sesgada y tan ridícula que ha puesto muy en la palestra esta chica de Twitter. Sí, te quería comentar, Antonio, que lo hacen, pero precisamente porque les interesa esperar a ver cómo van obteniendo información para poder culpar a los partidos de enfrente. Esta es precisamente la estrategia que utiliza el gobierno. Es decir, claro, no dicen las muertes, sí. Pero porque esperan, claro, a ver cómo pueden culpar de todo a Díaz Ayuso, a ver cómo pueden culpar de todo a la gestión de las privadas. A ver, esta es la forma, pero aquí el mea culpa no lo entona nadie. Efectivamente, yo puedo estar de acuerdo con lo que dices, Enrique, pero esto ya es una valoración. Lo que no es una valoración es lo que yo estoy diciendo. O sea, lo que yo estoy diciendo es una clarificación de lo que está pasando. Luego, que pensemos como juicio de intenciones que esto lo hacen para, sí, estoy de acuerdo. Pero esto siempre puede ser discutido, sobre todo por todos aquellos seguidores absolutamente cegados, no sé, por un juliganismo de pseudoizquierdas, que dirán, ya, ¿y cómo sabes tú eso? Bueno, no lo sabemos, lo podemos intuir, pero lo que sí sabemos es que estas cosas se están produciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que luchar contra la atención selectiva, hay que luchar contra este tipo de engaños y para eso, pues hay que tener cierta actitud de actividad ante lo que nos dicen, ¿no? O tratar de comparar las informaciones y tratar sobre todo de buscar la coherencia, ¿no? Esto es una muestra más de una incoherencia que nos muestra un gobierno absolutamente volcado con la propaganda. Y que además esto es algo que tiene un deje o una claro ingrediente de totalitarismo. Es muy habitual en los totalitarismos este tipo de noticias y este tipo de ocultamientos. Bueno, me gustaría seguir un poco desarrollando esto, pero me gustaría saber vuestra opinión. En cuanto a lo que dices respecto al totalitarismo, sí que hay algo que me parece muy interesante comentar respecto a las noticias que fuimos viendo esta semana, en los últimos días, y es todo aquello que gira en torno a la censura. Sí. Como bien sabemos, en nuestro país, ya hemos comentado antes, la idea que se promueve a niveles educativos, pero ya institucionales, porque al final la educación se está institucionalizando, entre comillas, es decir, que lo que se dice en determinados sectores y en determinados estratos se convierten en axiomas o se trata de que lo sean. Hemos visto en los últimos años cómo se trata de desarrollar esta idea de que el lenguaje construye el mundo, que es una idea que hemos apuntado ya en otras ocasiones en anteriores encuentros, pero ahora me gustaría desarrollar un poco más. Y va ligado a la noticia de esta semana de este asunto de que Lo que el viento se llevó, la película Lo que el viento se llevó,
han querido censurarla, han querido quitarla de HBO, pero al final han llegado a la conclusión, incluso los propios gestores de HBO, de que todo valía y todo quedaba perfecto, o sea, llegaban a un statu quo nuevo o renovado en el que ya sí había tolerancia para ellos, introduciendo una nota explicativa dentro de la propia película, a partir de la cual van a aclarar que un momento en el que históricamente, dentro de una propia datación y narración histórica en la que existen negros y esclavos, que es lo que narra la propia película, van a aclarar que hay esclavos. O sea, eso es lo que van a aclarar. Entonces dices, bueno, bien, pero no nos parece importante eso. Lo importante del asunto es, vamos a ver, lo grave es que tengamos que aclarar las obviedades históricas. Lo grave de todo esto es que no, o sea, no nos vamos a olvidar de la historia ni vamos a pensar lo que pensaban hace 300 años porque veamos una película en la que hay negros esclavizados. Esto es lo que... pero esto es lo que no entiende esta gente del gobierno y esta gente, digo del gobierno porque es lo que se promueve, esta misma idea que hemos visto en Estados Unidos con HBO, es la misma idea que se promueve a nivel nacional con otras cuestiones, como cuestiones como las del género lingüístico, el género inclusivo, con otra serie de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, que es, lo hablábamos un día, que todo esto tiene que ver realmente con las teorías de Goebbels del año 36, las teorías lingüísticas, las teorías de Heidegger, que plantean que el lenguaje construye el mundo, que son las tesis de Judith Butler, sin ir más lejos, solo que maduradas de otra manera y almacenadas en otro congelador, pero con los mismos ingredientes. Y lo que viene a decir este planteamiento y esta teoría es que por el hecho de modificar el contenido lingüístico o gramatical de una serie de proposiciones, ya se modifica automáticamente la realidad. Es decir, esto tiene que ver con todos los lenguajes, o sea, con todos los lenguajes y con todos los mensajes respecto al machismo o todas esas bromas que a veces se plantean en ciertos memes que parece que son muy graves o que hay mucha gente que tiene una piel muy fina o una receptividad muy delicada en los últimos tiempos. Porque lo que ocurre es que, como hemos dicho en otras ocasiones, por cambiar, esto es lo que sostendría esta tesis, ¿no? Es la idea de, por cambiar al nombre del Ministerio de Igualdad, por ejemplo, imaginemos que lo llamamos Ministerio de Igualdad Absoluta o Ministerio de Igualdad para Todes, por llamarlo así, si eso lo hacemos, entonces al día siguiente ya hemos logrado la igualdad para todos, y para todex, y para todos, y para lo que queramos. Pero esto no es así, y esto lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente y cualquiera que viva en la realidad y en su vida diaria salga a la calle. Pero sin embargo parece que hay mucha gente que se cree estas teorías y que las compra y quería aclarar todo esto porque realmente la cuestión del revisionismo histórico, que ahora me gustaría preguntaros a vosotros qué opináis respecto de esto, en cuanto a todo lo que ha pasado con Colón, con Lincoln, con todas las estatuas, con las películas, con incluso esto que ocurre también que hemos visto con las canciones, que hemos podido ver en la cuestión de las canciones, cómo modificar o decirle a determinados grupos musicales que eliminen ciertas partes de sus canciones. Esto me parece esperpéntico. O sea, directamente me parece esperpéntico. O sea, no es que me parezca alucinante, ni bochornoso, ni lamentable. No, es que me parece una cuestión surrealista. Porque entonces nos perderemos todas las canciones de todos los años 70, de los 80, de todo el punk y de todas las canciones reivindicativas que hablaban como a ellos les apetecía y les daba la real gana. Entonces, bueno esto era lo que quería decir y no sé qué opináis vosotros respecto a todo esto. Como cuando... Un momento, una postilla antes de que entre Guille. No nos perderíamos solo los años 70 y 80, sino toda nuestra historia. Quiero decir, habría que cerrar el Prado, habría que cerrar todos los cines para emitir películas
bueno, hasta 2016, 2017, siempre y cuando nos digan qué películas podemos ver, y todos los libros, desde Platón, por supuesto, pasando por el Quijote y llegando a pues cualquier autor actual que no esté conforme con la doctrina oficial, o con la ortodoxia oficial. Perdona, Guille. No, solamente iba a comentar que esto me está recordando como cuando se censuraban en la época de franquismo las películas, estaban las monjas y los curas ahí cortando las películas y viendo lo que no se podía meter o no, y a lo mejor salía que una pareja eran esposo y esposa, tal lo que fuese, y luego a lo mejor salían como hermanos y se hacía un lío de películas que esto no tiene sentido, cosas así. Pues, joder, pues la película del viento, de lo que el viento se llevó, por ejemplo, es como si me dices que ahora tienes que quitar también lo de 12 años de esclavitud también, la película ha ganado Oscar y todo. O sea, al final lo que hay que hacer es centrarse en el contexto de la película. Toda película tiene un contexto y hay que centrarse en eso. Si obviamente están hablando de la esclavitud hace X años, tienes que centrarse en ese momento, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ahora también estamos viviendo cosas, estamos en el 2020 o nueva década, nueva generación, y a lo mejor, como comenta, la gente se puede sentir muy ofendida por ciertas cosas, ¿no? Y al final también cuando todo eso pasa tienes que centrarte en el contexto en el que está ambientada la película o el argumento o la canción o lo que sea. No tienes que solamente quedarte que estás en el 2020 y mira lo que están diciendo, pero eso a lo mejor lo estaban diciendo hace 100 años. O yo cuando estaba en Chile me decían, o españolito, españolito. O en México igual. Y yo les decía, tío, tú posiblemente tengas más sangre también española que incluso yo. O la gente que fueron tan malos y mataron tanta gente, posiblemente tú tengas más sangre de esa gente que yo. O sea, eso pasó hace mucho tiempo y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Soy español, nací en España, pero no me puedes culpar de lo que pasó hace 500 y pico años, ¿sabes? Entonces, hay que hacer con eso, con el contexto de la sociedad y el momento en el que estamos. Hay que ser un poco también respetuoso y saber, obviamente, aunque esas maneras que fuesen de lo de los esclavos fuesen irrespetuosas, pero tienes que centrarte en que eso fue hace mucho y es una manera histórica de saber, mediante ficción, algo que pasó en ese momento. Y bueno. Claro, no, es fundamental no caer en el presentismo, es decir, verlo todo desde el inmediato presente, que es precisamente lo que han hecho muchas veces los grandes asesinos de masas de la historia, verlo todo desde un presente inmediato y tratar de juzgarlo todo desde el presente. Cada cosa tiene su horizonte de interpretación, tiene su contexto y si la responsabilidad del que miente, o sea, la mentira es responsabilidad del que miente, el engaño ya es responsabilidad de uno, es decir, que te engañen es responsabilidad tuya y hay que asumir las responsabilidades propias, hay que saber cuando uno está viendo algo, desde dónde se ha hecho, con qué intención, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la distinción entre mentira y engaño es fundamental. Yo creo que la responsabilidad del engaño en parte es nuestra. Por supuesto, el que miente tiene una gran responsabilidad, pero el que es engañado también debe hacer por no ser engañado. Sí, bueno, yo creo que al final la cuestión del engaño y la cuestión de cómo manipular a la sociedad a través de la propaganda, a través de la estrategia de masas, que es lo que ocurre realmente con todas estas cuestiones, tanto lingüísticas como culturales, como ideológicas, creo que al final no sé si realmente tenemos la suerte de tener un método, una propuesta para afrontar todo esto que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad, ¿no? En nuestro presente más inmediato, pero precisamente digo que no sé si la tenemos porque el control de los medios, el control de la comunicación, el control educativo, el control de todo lo que ocurre a nivel formativo y didáctico, lo van teniendo, por decirlo así, ellos, siendo ellos, ese ellos entrecomillado, una especie de reducto unidireccional, ¿no? Y este es el problema de planteamiento, que al final siempre vamos a volver a caer en lo mismo, en ese sentido de cerrazón ideológica totalitaria que no nos permite abrir miras, cuando realmente el liberalismo como tal, el origen del sentido liberal, el origen de liberal es precisamente ser libre y precisamente me parece muy interesante decir esto, por cerrar el programa, nosotros inevitablemente, queramos o no, somos liberales y vivimos en un mundo en el que el liberalismo funciona. Entonces, y funciona precisamente porque hemos respetado el hablar y el dirigirnos a aquel que no pensaba como nosotros. Este es precisamente parte de cómo funciona esta consecuencia de ideas
que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora. Entonces, bueno. Sí, una cosa, sí que me gustaría hacer un matiz con respecto al término liberalismo, donde entran muchas cosas y yo estaría dispuesto a aceptar cierto liberalismo, pero no todos ellos, ni en todas sus. Eso, claro, habría mucho que discutir al respecto. Y creo que hay un neoliberalismo muy pernicioso. Pero en todo caso, sí me gustaría insistir en esta cuestión, ¿no? Una frase de Leszek Kolakowski, ¿no? O Leszek Kolakowski, perdónenme los polacos por la pronunciación, pero la frase que decía: en política, que a uno le engañen no es excusa. Y eso es lo que también queremos, yo creo, indicar un poco en estas charlas. Hay que estar atento, ¿no? Hay que estar vigilante también ante este tipo de engaños y este tipo de marcos que nos quieren crear, y que me gustaría continuar hablando de los marcos y de esta cuestión que ha introducido Enrique en torno a la propaganda y a cómo se altera el significado de las palabras de una manera perniciosa, algo que ha hecho este gobierno con muchos términos, como que, bueno, ya me gustaría abordarlo esto, como por ejemplo el de patriota, que lo utiliza con dos significados completamente opuestos. Pero creo que se nos ha ido un poco la hora. Sí, nos quedamos sin tiempo una vez más. La verdad que nos encanta tener estas charlas. Para mí es un placer siempre hablar con vosotros. Y bueno, estamos encantados de todos los que nos estáis viendo y los que nos seguís y todos los que esperamos que nos veáis en adelante. Y nada, bueno, el próximo día abordaremos otras cuestiones, si es que podemos, que se nos han quedado en el tintero, como es la cuestión del ingreso mínimo vital y las consecuencias que pueda traer, que nos parece interesante también. Cuestiones como que el dinero quiera este gobierno plantearlo en metálico y qué consecuencias puede traer también eso y de qué manera, en qué sentido. Y luego toda la cuestión del totalitarismo y de lo que comenta respecto al patriotismo Antonio, junto a otras cuestiones que vayamos abordando y conociendo en los próximos días en lo que llega nuestro siguiente encuentro en la tercera fase. Así que gracias a todos y nos marchamos de aquí. Gracias.